Muy buenas, mis queridos amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa. Hoy he encontrado uno muy interesante. Se trata de un grupo de franceses que opinan de Bukele, pero es de la radio y televisión francesa. Pero no se preocupen, hablan en español. El presentador es español y los tres analistas de esta mesa son franceses que hablan muy bien el español y hablarán sobre el tema Bukele y Centroamérica. Es muy interesante este debate, un debate tranquilo, no va a haber cosas raras, espero yo, no lo he visto todo. Antes me gustaría leerles un par de comentarios. Uno de Transporte Elbas. La cosa es simple, si el sistema es corrupto, cualquier plan falla. Así era en El Salvador, porque todo el sistema era corrupto. Él no podía hacer nada, pero cuando llegó Bukele, se gana el ejército con compañía del pueblo y pusieron comandantes de confianza. Y luego le dimos la mayoría de diputados para darle gobernabilidad simple, porque él es correcto y piensa en el pueblo. Muchas gracias por tu comentario. Comentario de Héctor Trigueros, 41 años viviendo en Estados Unidos, ciudadano hace 33 años, nacional salvadoreño. Fui a El Salvador el año pasado, me pareció una fantasía en la realidad. Puedo decir que es algo que te hace sentir orgulloso. Come to your country, my diaspora brothers, you'll not regret. Muy bien, señores, muchísimas gracias a estos dos comentarios, pero antes de pasar a este debate, en el cual no he visto el principio, pero como vi que hablaban de Bukele, venga, esto lo tengo que subir y compartirlo con todos ustedes. Quiero compartir también con ustedes una canción que me dedicó William Panameño, que tiene su canal de YouTube también en El Salvador, que me hizo sacar las lágrimas y seguramente a ustedes también se lo harán. Aquellos que tuvieron que dejar su país por culpa de la inseguridad, por culpa de la falta de oportunidades y por otros motivos. Aquí le dejo con la canción. Este canto que es de mi paisano también, Álvaro Torres, y el coro que dice así: toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Dios les bendiga a todos mis hermanos salvadoreños. Espectacular, mi amigo William Panameño, que nos veremos ahí dentro de poquito y espero que cuando llegue al aeropuerto me cantes de nuevo esta canción, no solo para mí, que me hace poner la piel de gallina, sino para también todos tus compatriotas y todos los que alguna vez tuvimos que dejar nuestros países. Así que vamos, sin más dilaciones, al debate de la radio y televisión francesa. A ver qué dicen los franceses de Bukele y Centroamérica. Esta semana ponemos el foco en Centroamérica y su difícil proceso de integración. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Ya les presento a Pascal Drouot, analista especialista en Centroamérica, corresponsal del diario de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Jules Girarbet es encargado de la misión para Centroamérica de la ONG CSD Terre Solidaire. Bienvenido, Jules. Gracias. Y Logan Faguet es geógrafo docente de la Universidad Paris-Cité. Bienvenido. Gracias. La integración en Centroamérica no es asunto fácil. Cierto es que desde los años 90 se han ido realizando progresos considerables, pero una batería de crisis seguidas, como las de Nicaragua, la migratoria y también la sanitaria, han puesto demasiados obstáculos en el camino. ¿Cómo redinamizar esa integración que parece básica para enfrentar retos conjuntos en un contexto en el que crecen las voces que llaman la atención sobre el aumento del autoritarismo en la región? El régimen de Ortega en Nicaragua, el nuevo modelo tan popular como polémico de Bukele en El Salvador, olas de persecución a la justicia en Guatemala y, en general, a la libertad de información en la región. Son algunas de las múltiples realidades que conforman una región complicada que necesita voluntad política y liderazgo para avanzar en este proceso de integración. Repasemos lo que dice la prensa al respecto. En Centroamérica asistimos al resurgir del autoritarismo y ojalá no se extienda. Alerta Claudia Paz y Paz, la primera mujer que ocupó el cargo de fiscal general en Guatemala, en esta entrevista que recoge el diario El Tiempo. El Faro, Costa Rica, malas señales en el remanso centroamericano de la libertad de prensa. El presidente Rodrigo Chávez afianza su discurso ofensivo contra los medios. America's Quarterly señala que crece la lista de admiradores de Bukele por toda Latinoamérica.
Eso es verdad. Desde los años 90 se ha intentado avanzar en la integración, pero ha habido, como decía, muchos obstáculos por las sucesivas crisis. ¿Cómo ha sido la historia de la integración en la región y en qué punto nos encontramos ahora? Pues hoy en día estamos en el cruce de camino, pero es cierto que la integración de Centroamérica tuvo una dinámica al principio de los años 90. El protocolo de Tegucigalpa en el 91 ha creado el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, saliendo de esos años de conflictos internos en Centroamérica, en este esquema este-oeste de los años 80. Y por cierto, la integración centroamericana aparecía como una ilusión, como un sueño de paz, un sueño de prosperidad. Y así fue en los 90 con una institucionalidad que permitió, que estableció lazos con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con una dinámica económica en los 2000 y, por cierto, hoy en día estamos en un cruce de camino porque temas sociales que lleven tanto sobre la seguridad como temas sobre la salud, la alimentación, los temas migratorios, han nutrido una forma de fragmentación regional y definitivamente el desafío hoy en día es reencontrar un hilo mínimo común. Luego vamos a explorar ese hilo mínimo común. Jules, en una región azotada a menudo por la violencia y las crisis políticas, desde organizaciones como la suya, ¿se tiene la convicción de que avanzar en la integración supondría desarrollo y mejores estándares democráticos? Vincular desarrollo y gobernanza democrática, porque en la región, cuando se habla de progreso económico, hay que ver que es una región marcada por extremas desigualdades, con unos índices de pobreza, alta pobreza, de maltrato infantil, de los peores del mundo. Y eso es debido a un modelo extractivista basado sobre la explotación sin límite de recursos naturales para exportación y que solamente se beneficia a unos pocos, sin tomar en cuenta las necesidades básicas de las poblaciones locales. Entonces, ahí se ve un vínculo fuerte entre un modelo que genera esos conflictos socioambientales, que aumenta la pobreza y que va a hacer aumentar también esas desigualdades. Entonces, está todo vinculado y hay que repensar un poco el modelo dominante económico en la región. En este momento podríamos hablar más de quizá de contagio y de consolidación del modelo Bukele, que desde afuera es más criticable, digamos, pero que también que es popular y tentador para que otros sigan sus pasos. ¿Es una tendencia luego en Centroamérica? ¿Lo podemos ver como una tendencia que se expanda a futuro? Puede ser, sí. Lo importante de lo que mis colegas señalan es esta dinámica de fragmentación histórica en esta región y los intentos de integración regional, aunque desde los años 90 habían sido una perspectiva interesante. Hoy en día creo que el interés político para la integración centroamericana ha bajado mucho dentro de los estados que conforman la región, ¿no? Y eso es un punto muy importante. El deseo, ¿no? La necesidad de lograr una integración ya no está en la mesa. Y desde hace varios gobiernos... ¿Y por qué? ¿Por qué ha bajado ese interés? No le conviene a un Bukele, por ejemplo. No le conviene a muchos de los líderes actuales en Centroamérica. Porque más integración regional significa más control sobre las instituciones nacionales, ¿no? Sobre el derecho a una justicia, en muchos casos, sobre la construcción de un Estado de Derecho que hace falta, como lo decía Jules, ¿no? Que es una situación muy crítica hoy en día en Centroamérica. Y de ahí la multiplicación de crisis que vemos, ¿no? Y la dificultad de responder a nivel regional a esas crisis. Volvemos al nivel nacional, donde cada quien busca su propio camino. ¿Quieres añadir algo más? Sí, por supuesto. Nayib Bukele es muy popular en El Salvador y toda la derecha de América Latina está mirando para él. Es el hombre del momento. Pero lo que pasa es que todavía no sabemos cuál es el costo real de esa guerra contra las maras, de esa paz, entre comillas, en términos de justicia social. Se está hablando desde algunos estudios de ONG que las cárceles son campos de concentración, donde las personas encarceladas son detenidos en condiciones infrahumanas y todavía sin ningún juzgamiento. Es una sociedad donde una policía puede arrestar y detener sin pruebas, donde un fiscal puede acusar sin pruebas, donde un juez
puede condenar sin pruebas. Entonces, a lo corto plazo, tiene resultado y es un alivio para la población. Pero todavía no sabemos cuál va a ser el costo real a lo largo plazo. Claro, la pregunta quizás sería si esa vulneración de derechos humanos que implica el modelo Bukele es el precio aceptado socialmente por los ciudadanos para combatir la inseguridad que llevan años padeciendo y soportando. Es decir, claro, es contra los derechos humanos, pero lo que soportan los ciudadanos desde hace años también es contra los derechos humanos. Es que hay que ponerse en la piel para entender. Diría, sí, y eso es una ilustración de la problemática, pero definitivamente. La temática de la inseguridad viene de lejos, Sí. viene de los años 90, viene de esta correlación con los Estados Unidos, donde grupos, sabemos que hay comunidades centroamericanas muy importantes en Centroamérica, pero había delincuentes y en los Estados Unidos se les devolvieron en Centroamérica, se les devolvieron en El Salvador y demás países. Y ahí obviamente se constituyeron para llegar a ser lo que llamamos hoy en día las marras, pero eso viene desde más de 25 años y alimentó una forma de desilusión del esquema democrático que era pegado a la noción de integración saliendo de los años de guerra. Eso es céntrico para entender lo que está pasando. Entonces, definitivamente, hablando de El Salvador, sabemos que este país tenía tasa de homicidios de los más elevados. Estábamos a 100 homicidios al año por 100.000 en 2016. Era el tema céntrico social para las poblaciones. Y hoy en día, definitivamente, haberse atacado en una guerra contra las maras, en una mecánica de guerra, definitivamente ha generado una satisfacción de la población, porque hoy en día se siente más segura y esa seguridad la perciben como un instrumento para un nuevo reimpulso económico, porque no olvidemos que Centroamérica es la región centroamericana, es la cuarta o la quinta economía de América Latina. Logan. Es interesante lo que se plantea. Efectivamente, esa necesidad de seguridad y la población lo vive como un alivio cuando hay esos métodos de autoridad. Pero al mismo tiempo es una vulnerabilidad para muchas poblaciones fuera de los contextos de las maras o fuera de los contextos de los narcotraficantes, de los que podemos hablar también, porque la importancia del narcotráfico en la zona en los últimos 10 años es muy importante. Y el peligro es un peligro de una violencia por parte del Estado que viene como una nueva forma de vulnerabilidad, en una región donde hay muchas vulnerabilidades. Pero este miedo a la forma de actuar del gobierno puede llevar a otra inseguridad. Una inseguridad que también lleva a emigrar, que lleva a buscar otras formas. La población está en contra de la violencia por el Estado, por otro lado. Entonces, la perspectiva es difícil. La crisis migratoria pone al Triángulo Norte en una posición delicada con México y Estados Unidos, que han propuesto varios mecanismos de ayuda para mantener a la población en sus países y gestionar los otros flujos. No sé si esta situación frena proyectos de integración, si se plantea la protección de los migrantes. La política planteada por los Estados Unidos y México es totalmente deshumanizante de los personas migrantes. Yo quiero insistir en que los Estados Unidos consiguieron hacer una externalización de la política migratoria. O sea, México se ha vuelto la frontera para los que vienen de Guatemala. Guatemala funciona para los que vienen del sur, y etcétera, bajo la condicionalidad de recibir ayuda al desarrollo, de plantearse en los acuerdos de comercio con los Estados Unidos. Es decir, la concepción de patio trasero que siempre se ha dicho sigue estando ahí. Es decir, con Biden no ha cambiado esa concepción de patio trasero de Estados Unidos de Centroamérica, la condición de Centroamérica. Para nada. Y el muro, así lo dicen los mexicanos, no está en la frontera norte, pero en la frontera sur. Y entonces hay todo ese mecanismo de detención y de privación de libertad que va totalmente contrario al proyecto de integración. Logan. Y precisamente esa externalización de fronteras, ¿no? Que es el proceso que vemos desde hace 15 años. Fue primero de Estados Unidos hacia México.
Hoy en día, va desde México a Guatemala, estoy muy de acuerdo que hay como un efecto, ¿no? de países hacia otros países, pero también con una relación con Estados Unidos y con México en Centroamérica, que es muy delicada porque se trata de utilizar, instrumentalizar el tema migratorio en otros asuntos, ¿no? El asunto de defensa nacional por parte de Estados Unidos, el asunto de la condicionalidad del apoyo al desarrollo para México, por ejemplo, pero también para Estados Unidos. Es decir, que el tema migratorio es una variable de ajuste en muchos otros aspectos, ¿no? de esa región. Entonces, yo no creo que haya una búsqueda real por parte de los estados de Centroamérica de una solución al problema migratorio. Más bien hay una búsqueda de acuerdos, un acuerdo estructural, no un acuerdo coyuntural, ¿no? Que permite en algún momento lidiar con la situación, no más. Y todo esto con la perspectiva de procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos. Vamos a hablar de ello a la vuelta también de la libertad de expresión y de también preocupantes signos en países que hasta ahora se podían considerar como un poco más al margen, como era el caso de Costa Rica. Más a la vuelta de pausa. Hablamos antes de la pausa de Estados Unidos, de los flujos migratorios, pero quizás debemos también hablar, bueno, de esos actores, terceros actores que tienen una influencia especial en Centroamérica, el caso de Taiwán, el caso de Rusia, el caso de China. Los juegos internacionales en Centroamérica no alientan un trabajo regional, sin hablar del papel del crimen organizado. Pascal, su situación de sándwich le deja poco margen de maniobra. ¿Cómo actúan las influencias de esos actores en la región? Pues creo que estamos en un momento clave hoy en día, dado las circunstancias internacionales. Centroamérica es, lo dijiste muy bien, en una región clave entre el norte y el sur, pero dando hacia el Pacífico, teniendo relación con Asia, tanto como el Atlántico y Europa. Miremos, pero los principales socios en términos de exportación de Centroamérica quedan siendo los Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica. China está por 4% todavía en términos de exportación, pero dado esa fragmentación política, tenemos unos países que obviamente aprovechan para construir una forma de alternativa internacional. Pienso obviamente en Nicaragua, donde estuvo en estos días el presidente de Irán, donde vino el canciller ruso, Lavrov. Son signos muy fuertes que, por supuesto, tienen consecuencia en el esquema regional de una política exterior común, porque la integración significa también una figura, una acción, una dinámica hacia el exterior y que no fuese solamente hacia el norte y hacia Europa. Ahora veo que la presidenta de la Comisión está esta semana y estuvo esos días en Latinoamérica, Brasil, Argentina, México, para impulsar una nueva presencia. ¿Por qué? Porque hoy en día Centroamérica, y todo está ligado, la temática de la migración, la temática de seguridad, está frente a su propia responsabilidad histórica y entiende que no solamente eso no tiene que contar con la comunidad internacional. Y eso es también una evolución importante. Lo internacional fue considerado como un socio amigable de la reconstrucción y de la dinámica de Centroamérica, los 90, los 2000, hasta el principio de 2010. Hoy en día, Centroamérica está frente a sus propios desafíos, pero que sí tienen una consecuencia internacional. Sí, yo creo que hay un nuevo escenario diplomático y político y que se ve también en las instancias internacionales. Por ejemplo, en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, cuando se tocó el tema de Nicaragua, me sorprendió muchísimo que hubo todo un grupo de Estado encabezado por China y Rusia y con Venezuela y Cuba para apoyar a Nicaragua frente al informe que era hecho por un grupo de expertos que dijeron que era crimen de lesa humanidad, pero esos grupos, y sobre todo Rusia y China, insistieron para decir que era una violación a la soberanía internacional, que era una injerencia, que era una manipulación, el imperialismo de parte del Occidente. Entonces se ve que hay esa transformación y que parece salir de otro momento, del momento de la Guerra Fría, literalmente, y que aquí Centroamérica está en el entorno de este juego a nivel de diferentes papeles internacionales.
La Unión Europea quiere revitalizar sus vínculos con la región tras alarmarse del terreno conquistado por actores como Rusia o China, aunque bueno, Pascal ya ha relativizado un poco esos datos, por ejemplo, de China. A partir del 1 de julio lo hará especialmente con la presidencia rotatoria que tomará España. No sé, Logan, el apoyo a la sociedad civil, a las fuerzas democráticas, a contrapoderes como la libertad de prensa, ¿por dónde debe ir ese papel de la Unión Europea en la región? Yo creo que la Unión Europea y otras instituciones, digamos, de este nivel mundial, ¿no?, que tienen esa capacidad global, tienen que tener mucha vigilancia, ¿no?, en la manera en la cual los derechos humanos están en la mesa, no solamente en sí, de forma general, pero el derecho de la información, ¿no?, la libertad de prensa, que está muy en peligro, la defensa hacia los que luchan por el medio ambiente, la cantidad, ¿no?, de asesinatos que hay de defensores del medio ambiente en Centroamérica, ¿no?, es asombrosa. También la sociedad civil de manera general, a través de esos temas o esos asuntos de género, por ejemplo, de defensa de género, de defensa de los menores, de la posibilidad de emigrar, de vivir afuera y de mantener relación con su país de origen, ¿no? Todas esas dimensiones de derechos y esas dimensiones de democracia, ¿no?, como se puede esperar de cualquier país. Creo que la Unión Europea y otros tienen que tener mucha vigilancia y no conceder acuerdos que muchas veces son acuerdos comerciales con intereses, y lo vemos, ¿no?, en el caso de Rusia, en el caso de Taiwán, por ejemplo, en Guatemala, son acuerdos económicos. Y el CAFTA 2004 es un acuerdo regional, ¿no?, de libre comercio. Por motivos de negocios o de intercambios económicos, pasamos por encima, digamos, de muchos derechos o de muchos aspectos. La realpolitik y la economía que se lleva por delante de los derechos humanos, pues nunca pasa. No, es irónico, siempre pasa. Estamos a poco de las elecciones en Guatemala, se notan ya los mismos patrones que han caracterizado las últimas elecciones en la región. El problema es que los estados hoy en día deben redinamizar, buscar sus fuentes fiscales para tener los medios de su política. Es decir, que la temática de seguridad dentro de barrios, que ya en términos de imagen tiene consecuencia regional, es una ilustración de búsqueda también de una forma de saneamiento, digamos, para buscando un nuevo hilo que es común a los países. Es decir, que Centroamérica hoy en día está buscándose un nuevo modelo con el cual van a poder reinventar una integración que hoy en día están considerando como haber fallido. Se me hace un poco difícil de calificar esas elecciones de libres. Si miramos todo el proceso de registro de candidaturas, hay una grande permisividad, por un lado, por la candidatura de Suri Ríos, por ejemplo, que no podría normalmente candidatarse porque es hija del dictador Efraín Monte, y una exclusión de otras candidaturas como del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Entonces, y para hacer el vínculo también con el tema de la Unión Europea, que va a mandar una misión de observación electoral solamente el día de la votación y que con certeza nos va a calificar las elecciones de libres, pero no van a tomar en cuenta todo lo que aconteció desde un año antes y de la criminalización de la sociedad civil que no pudo hacer campaña para una votación libre y todo se parece muy restringido. Entonces, ahí parece que son las peores elecciones desde décadas en Guatemala. Hablemos de instrumentos para la integración en los minutos que nos quedan, como el SICA. El sistema de integración en Centroamérica, la presidencia ahora la tiene El Salvador hasta final de año, que es el modelo referente en la lucha contra la delincuencia para otros muchos que lo están observando en la región. ¿Este modelo puede ser preconizado para relanzar la integración con la presidencia de El Salvador? Es una pregunta que les quiero plantear, Logan, Jules, Pascal. Sí, obviamente, yo creo que la necesidad de avanzar en esa integración y lo que es el SICA. El SICA ha logrado resultados, no digamos tampoco que no ha funcionado desde los años 90. En términos, por ejemplo, de energía, ¿no?, de interconexión de sistemas energéticos, el SICA es un paso adelante. El problema hoy en día es la voluntad política de cada gobierno de involucrarse en el SICA. Yo creo que incluso en cada país pueden ver al SICA como un peligro.
porque es un peligro de control de lo que está pasando al nivel de los gobiernos, ¿no? Y tiene que ver con impunidad, con corrupción, que son temas que el SICA quiere abarcar, pero de otra forma, ¿no? Entonces, hay un momento político, estoy de acuerdo con Pascal, bueno, dice que es un momento particular, pero también es un momento que se parece a otros anteriores, ¿no? Donde la integración regional, sí, pero con el límite de que no vengas a mirar lo que pasa en mi casa. Claro. El Salvador quiere poner el acento en la inseguridad como base para relanzar esa integración. ¿Está bien hecho el diagnóstico de atajar en primer lugar ese punto? Sin esa base previa no puede llegar la prosperidad o el desarrollo, Pascal. Pues eso definitivamente Puede ser un buen está diagnóstico ligado. con una base, con una deriva autoritaria. Pero no, Centroamérica tampoco y El Salvador tampoco es solamente eso. Es un hub también regional. El aeropuerto. ¿Cuántos aeropuertos en Centroamérica? ¿Cuántos viajeros? Más de 31 millones sobre una población de 60. Por ejemplo, Centroamérica es exportador de los servicios. Hace parte de los primeros exportadores mundiales de productos alimentarios como la piña, como el café, como el plátano, la cardamomo. Bueno, eso también es Centroamérica. Hoy en día, definitivamente, porque hubo una desilusión sobre el sistema democrático que parecía exportado justamente saliendo de las guerras de los 80, hoy en día, definitivamente, parece que el sistema liberal democrático que fue instituido esos 2 decenios favoreció esa emergencia de una delincuencia que volvió central a nivel social. Entiendo lo que dice Ju, por supuesto, sobre la temática, por ejemplo, de los indígenas, lo que toca mucho por Guatemala, pero también pues Centroamérica tiene figuras. Rigoberta Menchú, el Premio Nobel de la Paz, desde 92. Pues nos quedamos con esas figuras. Me quedo sin tiempo para más, pero ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, Pascal, Logan, Jules. Mis amigos, ¿qué les ha parecido este análisis desde la radio y televisión francesa? Mis amigos centroamericanos, ¿les ha parecido correcto lo que han dicho estos señores de la mesa? Bueno, leo sus comentarios y no se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video. Chao. Ha sido este análisis desde la radio y televisión francesa. Mis amigos centroamericanos, ¿les ha parecido correcto lo que han dicho estos señores de la mesa? Bueno, leo sus comentarios y no se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video. Chao.